Ya estamos grabando. Vamos a ver este chucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Vamos a ver. A ver si lo esperan. Bueno. Dudas, sugerencias, comentarios. ¿Nada? Disculpa, Rodrigo. ¿Bien? Dime. Sí, yo quería ver si podemos revisar lo de multiplicidad. A mí no me ha quedado muy claro cómo es. Por favor. Lo de multiplicidad, ok. Multiplicidad, o sea, de entrada, cuando hablamos de las raíces de un polinomio, es un concepto más o menos recurrente esto de la multiplicidad. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo considero este polinomio, a ver, ¿cuál es una raíz de ese polinomio? Bueno, si quieren ¿Cuánto las igual a 2? 2 y menos 2. 2 y menos 2, ¿verdad? Pero a ver, mejor así para que sea más claro. Mejor así para que sea nada más una. La raíz de este polinomio es, en este caso, sería 4, ¿no? Sí. Ok. Pero, ¿cuál sería la raíz de este polinomio? Ahí no se ve tan claro. Tendríamos que usar la chicharronera. Ahora, otra forma de pensar este polinomio, ¿cómo sería? Lambda menos 4 por lambda menos 4. O sea, lambda Exacto, menos ¿no? 4. Es decir, esto lo podemos factorizar y nos quedaría lambda menos 4 por lambda menos 4. Que otra forma de sería, pues, bueno, escribir eso mismo. Espero que advertir tantito. Sería escribirlo como lambda menos 4 al cuadrado. Entonces, nótese que aquí teníamos un polinomio de grado 1 y teníamos una raíz, ¿verdad? Aquí ya tenemos un polinomio de grado 2, pero ¿cuántas raíces tenemos si nos fijamos en este bicho de acá? Pues pareciera que sigue siendo una. Así es, ¿no? Aquí tenemos una raíz nada más. ¿Cuál es raíz de este polinomio? 4, ¿no? Entonces, en ese caso, el 4 es raíz de este polinomio. Pero por este bicho de aquí que está al cuadrado, o sea, tenemos el polinomio de grado 2. Y, bueno, este polinomio podemos decir que tiene todas sus raíces en los reales. Y al ser de grado 2, uno esperaría que tuviera dos raíces, pero lo que ocurre es que tiene una de multiplicidad 2. Es lo que se dice en estos casos, ¿no? Entonces, aquí la multiplicidad, la voy a señalar en otro color. Multiplicidad. Entonces, este 2 de acá es a lo que le llamamos la multiplicidad de esta raíz, en este caso. ¿Hasta ahí se entiende un poquito? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, déjenme borrar acá. Podemos tener también polinomios pues, más complejos, ¿no? Bueno, más complicados. Podríamos tener algo del estilo de lambda menos 1.
Por ejemplo, podríamos tener un polinomio como este de aquí, en donde escrito de esta forma nuevamente podemos ver que sus raíces serían 1, menos 2 y menos 3, ¿no? En este caso, la raíz 1 sería de multiplicidad 4, la raíz 2 sería de multiplicidad 2, perdón, la raíz menos 2 sería de multiplicidad 2, y la raíz menos 3 sería de multiplicidad 1. ¿No? Entonces, así aquí. Raíz de multiplicidad 4. Menos 2. Raíz de multiplicidad 2. Menos 3 es raíz de multiplicidad 1. ¿Sí? Lo que acabo de decir básicamente. Entonces, ¿hasta aquí se entiende más o menos? Sí, Rodrigo, ¿no sería el menos 2 tiene multiplicidad 1? El Tienes, menos 3, 2. efectivamente lo escribí al revés, corregido sería así, ¿verdad? Sí. Y pues eso, como les decía, viene de estos números arriba. ¿Ok? Incluso podría ser el caso que aquí tuviéramos un polinomio que fuera producto, por ejemplo, de cosas de este estilo y que se multiplique por algún otro polinomio que ya sea algún bicho raro que tal vez no tenga raíces. En ese caso, todas estas seguirían siendo raíces porque seguirían siendo factores del polinomio total, pero aquí habría como un bicho raro, ¿no? O sea, también esa es una tercera probabilidad, o sea, como una tercera posibilidad. Por poner el caso, un caso sencillo, digamos. Bueno, también podríamos tener algo como esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, les decía aquí, yo tengo una raíz que correspondería a este factor de acá. Aquí, ¿cuál sería mi raíz? 0. El 0, ¿verdad? Entonces aquí, 0 es raíz. Y en este caso, además, es raíz de multiplicidad 2. Ajá. Y seguirá siendo raíz de todo este producto, más allá de que este bicho de aquí adentro no tenga raíces en los reales, ¿verdad? Sí, porque al final sigue dividiendo al polinomio completo, ¿no? Que sería el polinomio característico. Efectivamente, y si yo sustituyo aquí, bueno, el polinomio característico depende de, eso ya dependería de si esto efectivamente es lo que está asociado al determinante de una matriz, ¿no? Y vamos para allá, o sea, porque efectivamente esta idea la queremos relacionar con los polinomios característicos, que es lo que nos interesa en este momento. Pero aquí en este ejemplito, así sin ponerle más nombres a esto, pues es un polinomio, en este caso, digamos, con coeficientes reales, en el que tenemos al 0 como una raíz de multiplicidad 2, más allá de que este no tenga raíces, porque efectivamente esto sigue dividiendo a todo el polinomio, ¿no? O sea, con que yo sustituya lambda por el 0, pues este lado ya se me hace 0, y pues al momento de que yo lo multiplique por eso, pues ya todo desaparece. ¿Sí? ¿Se ve más o menos esto? sí. Sí. Muy bien. Ahora, pues sí, vamos a relacionar esto con lo que nos importa, el curso de álgebra lineal. ¿Sí, dime? No, lo estaba copiando. Bueno, ya ni modo. Luego el rato con las notas. No importa, no importa, no importa. Ah, bueno.
pues el polinomio que estaba era muy sencillo, era este. Y ya lo único que mencionamos es que el 0 era su raíz de multiplicidad 2, más allá de que este bicho no tuviera raíces en los reales. Ok, gracias. Ahora bien, vi que con Cruz ayer hablaron un poco más sobre los bichos estos sublambda. E incluso mencionaron una desigualdad por ahí muy interesante que era la siguiente. Y es que si MI, me parece que le habían llamado, es la multiplicidad de ¿qué? De M de lambda I entonces la dimensión de E lambda I va a ser menor o igual a MI, ¿no? O sea, sabíamos que estas lambdas I iban a ser raíces de mis polinomios característicos, ¿no? Ahora sí, ya hablando de ellos. Y si yo le llamaba MI a esa multiplicidad, entonces teníamos la desigualdad de acá abajo. ¿Sí? Y bueno, antes de que se me vaya, creo que nada más para terminar de darles la definición formal de multiplicidad. Ahorita que ya la recordé. Decimos que lambda I tiene multiplicidad MI si lambda I, si lambda menos lambda I a la MI divide a PT. Ajá. O sea, para definir la multiplicidad de esta lambda I, ahora sí en el contexto de que es raíz del polinomio característico y todo eso, que sea raíz quiere decir que este bicho de aquí, ahorita ignorando el exponente, o sea, que ese bicho de ahí así nada más va a dividir al polinomio característico. ¿Sí? Esa es una condición necesaria y suficiente para que un bicho sea raíz. Es decir, es raíz si solo si ese factor, ignorando la MI ahorita, divide al polinomio. ¿Va? Entonces vamos a decir que tiene multiplicidad exactamente MI si al elevarlo a esta potencia divide a mi polinomio, pero una potencia mayor ya no lo divide. ¿Okay? Entonces, pero lo voy a escribir aquí abajito. Entonces, si al elevarlo a esta potencia divide, pero una potencia mayor, ya no. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que podemos entender ahorita por la multiplicidad de mi raíz. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende más o menos lo que acabo de decir? Sí. Que era exactamente lo que veíamos hace rato con los ejemplitos, ¿no? O sea, veíamos que estos factores elevados a lo que sea que estábamos diciendo que fuera su multiplicidad, eran uno de los factores de mi polinomio. Entonces, pues, una forma de decir eso es que lo divide. ¿Ah? Y esto de acá arriba lo vieron, me parece, ayer con Cruz.
o al menos lo mencionaron. No sé si, sí lo demostraron. Lo demostramos el viernes, me parece. Ok. Bueno, pues entonces ya tenemos algunas cosas bonitas de esto, ¿no? ¿Se entiende entonces ya un poco más esto de la multiplicidad? Sí, muchas Sí, gracias. gracias. Muy bien. Entonces, Perdón, lo de la demostración tenía que ver con lo del polinomio característico, cuando llevábamos al determinante y veíamos que era el producto de dos determinantes y así, ¿no? Más o menos. Nada más para saber si recuerdo más o menos bien la idea. francamente no sé cuál haya sido la demostración que hayan visto. Ah, sí, hay un montón. Ah, sí, claro. Ahí siempre hay un montón de demostraciones de Navidad Pero- pasada, lo siento. Lo que es que en realidad vi el video de la clase de ayer, pero ya no me dio chance de ver el video de la clase del viernes. De todos modos, lo checo para antes de la próxima clase y si hay alguna duda con eso, igual lo revisamos. Gracias. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, hablando de, ¿qué más vieron en la clase del viernes? ¿No? ¿No? ¿Ya no se acuerdan qué vieron en la clase del viernes? Pues según yo fue todo, terminamos con eso, con esa demostración. Sí, no recuerdo muy bien. No me acuerdo si ese día empezamos con esta en la que utilizábamos inducción. No me acuerdo bien del teorema. Creo que era... Ah, ya recordé, sí, se había quedado un teorema pendiente de la clase del miércoles. Que iba a ser por inducción. Y me imagino que también entonces en la clase del viernes les definieron la multiplicidad. Sí. Sí, justo. Y se parecía a lo que les acabo de mostrar. Sí, justo así Sí. la definió el profe. Justo sí. Ah, bueno, porque si no, pues igual deberían de ser más o menos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, vi también que se mencionaron nuevamente sumas directas. Creo que habíamos hablado un poquito al respecto, ¿no? No sé si quieran que revisemos algo sobre sumas directas. Pues sí, si pudiéramos dar como un repaso medio rápido, general. Un repaso general. Pues a ver, condiciones rápidas. Decimos que B es igual a la suma directa. Que además muchas veces podemos abreviar también así. De los WIs. O sea que esto es otra forma de decir W1, suma directa, W2, suma directa, WN. Entonces, ¿cuándo decimos que pasa esto de aquí? Se puede escribir ya sea de esta forma o con esta abreviación muy similar a las sumas con la sigma, nada más que utilizando el símbolo de suma directa. Entonces, ¿qué necesitamos para decir que eso pasa? Que V sea igual Cuando... a la suma desde igual con 1 hasta K de los W sub is, ¿no? Entonces, primero que nada, que se dé la suma normal, ¿no? ¿Y todo el mundo recuerda bien la suma normal? ¿Todo el mundo recuerda cómo se ve este bicho? Sí. Este bicho se ve como... Básicamente son sumas de vectores. Es una suma de este estilo, ¿no? Entonces, esa es la primera condición que necesitamos, que B efectivamente sea esta suma. Y la segunda tenía que ver con las intersecciones de los bichos de acá.
y decía lo siguiente, ¿no? Que W im intersección la suma de todos los J distintos de im es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces teníamos estas dos condiciones para asegurar que algo fuera suma directa. ¿Sí? Sí. Ok. Y de hecho, esto se pedía así, a diferencia de pedirlo de esta manera, ¿no? O sea, porque uno podría pensar en... Porque también se podría antojar hacer algo de este estilo, pero estas condiciones no son iguales. Una de estas es más fuerte que la otra. ¿Esa parte sí se entiende? Sí, gracias. ¿Eh? O La vemos última es más fuerte, ¿no? ¿Cuál es De más fuerte hecho, de si no todas? mal recuerdo, la última implica la que pedimos, ¿no? ¿Esta implica Creo que esta? eso dijo el profesor, sí, creo que sí. Que fuera Es- cero esa intersección. Sí, además aquí no le puse eso, ¿verdad? Que fuera cero. La. O sea, ¿que esta era más fuerte que esta? Sí, creo que eso explicó el profesor y creo que la última implica la que pedimos. No recuerdo muy bien, creo que sí. No, creo que la de arriba es más fuerte. A ver, vamos a tomarle ahí un screenshot y vamos a hacer un dibujito, ¿va? Déjenme borrar aquí. Digamos en R2. Entonces, en R2 podemos considerar, todos recordamos bien los generados, ¿verdad? O sea, si yo escribo el generado del 1,0, ya todo el mundo entiende qué es esto, bicho, ¿verdad? Pues el eje, ¿no? En ese caso sería el eje X, ¿no? O sea, porque serían todos los múltiplos de este Ajá. vector. Entonces tendríamos... estos otros dos bichos, ¿no? Bueno, podemos pensar en W2 como el eje Y. Y aquí... R2 sí es la suma de estos dos chavos. Entonces, en particular todo... Pero vamos a considerar entonces este otro espacio. A ver, W3 igual al generado por el 1,1. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, X, bueno, el 1,1.
Disculpa, Rod, es que están comentando en el grupo de WhatsApp que sacaron algunos, bueno, lo sacaron algunos y que ya no pudieron volver a entrar. Ah, caray, ¿cómo que lo sacaron de la reunión de Zoom? Ajá. Qué raro. ¿Qué se puede hacer en eso? ¿Alguien que le sepa el Zoom más que yo? Bueno, si no, mejor les digo que intenten de nuevo y si A no, ver, ya vemos qué hacemos. se están uniendo algunos. A ver si los que se acaban de unir son los sacó la reunión de Zoom. Sí, a mí sí me sacó, no sé por qué, ya no me dejaba unir, pero ya estoy aquí de nuevo. Qué Sí, raro. a mí también me había sacado, pero ya igual ya me pude unir. A ver, pueden confirmar rápidamente en el grupo de WhatsApp si ya se pudieron unir los que no podían. Creo que ya regresaron los que se fueron. Ok, esperemos que sí. Si no, cualquier cosa, pues ahí me avisan. Y en el peor de los casos, pues igual subiré el video a YouTube y pues ya lo checarán ahí si se pierden de algo. Pero decíamos que considerando un ejemplito rápido en R2, yo puedo considerar W1 como el eje X, W2 como el eje Y pensar en otro espacio W3 que sea el generado por el vector 1,1. Pues esto se ve en el plano. Pues aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X y bueno, este es W1, W2 y por aquí tengo W3. Me queda medio chueco, pero imaginen que por ahí está el 1,1. ¿Sí? O sea, de hecho estos subespacios son nada más como las puras líneas estas. Ajá. Pero si yo sumo los primeros dos subespacios, esta tercera recta ya está contenida en esa suma, ¿no? Sí, Porque la suma de los primeros dos ya me da todo el plano. Entonces, aquí, por ejemplo, respecto a las contenciones, tendríamos que el 1,1 está en está aquí. Ajá. O sea, de hecho, podríamos decir en este caso que todo W3 está contenido en la suma de W1 y W2. A pesar de que la intersección de W3 con cualquiera de ellos me da nada más el vector 0, ¿no? Porque todos los vectores de W3 van a ser algún múltiplo de este bicho y el único múltiplo de este bicho que cae en alguno de estos es el 0, 0, porque pues todos estos tienen 0 en alguna de sus entradas. Es decir, que estas intersecciones sí me dan el 0, ¿no? Pero aquí, bueno, pues si este está contenido, la intersección en la suma, pues ya no va a ser solo el 0, va a ser todo el espacio W3. ¿Sí? sí. Entonces, bueno, no sé si haya habido alguna confusión, ¿no? Porque pues ahí de repente a nosotros se nos van las hebras. Pero, sí, la implicación más fuerte es la de la suma, ¿no? O sea, aquí se cumple las intersecciones individuales, pero la suma no. ¿Ya vieron? En cambio, la otra Pero condición entonces, que pedimos, sí estaríamos pidiendo que, o sea, por ejemplo, para decir, si yo quisiera afirmar que R3 fuera la suma directa de estos tres espacios,
tendría que implicar que este bicho no esté metido en la suma de estos dos, ¿no? Que ya vimos que es como una condición más fuerte acá. ¿Sí, sí? Entonces, ¿por qué no usamos esa que es más débil? Porque justamente esta no nos daría una definición satisfactoria de la suma directa, porque se presta a este tipo de problemas. O sea, si yo diera esta definición que es más débil, entonces en este contexto podríamos decir que R2 sería la suma directa de W1, W2 y W3. Y no queremos hacer eso porque la definición dada en términos de la suma tiene muchas conveniencias. Tiene conveniencias, por ejemplo, con el asunto de las dimensiones. O sea, tú sabes, con la definición oficial, que es la de la suma, ¿no? Tú sabes que si un espacio tú lo ves como suma directa de subespacios, entonces las dimensiones de esos espacios tienen que sumar la dimensión del espacio en total. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos subespacios tiene dimensión 1. Entonces, pues si yo viera R3 como suma directa de 3 espacios de dimensión 1, eso como que me querría decir que R2 tiene dimensión 3 y eso es un problema, ¿no? Pero no también tendríamos que pedir algo, o sea, ya me quedó claro y sí es cierto, nunca había pensado eso de que la condición de ajenos 2 a 2 es más débil que uno no esté contenido en la suma de los demás. Eso ya lo entendí, muchas gracias, pero como que sí siento que no hay que pedir algo como que su intersección también nada más sea el vector cero, porque no va a pasar que tenga dimensión 1, dimensión esto, dimensión aquello, y al sumar todas las dimensiones te dé más que tu Rn, por poner un ejemplo de espacio vectorial. A ver, deja borrar tantito aquí el dibujito. Rodrigo, pero eh, los subespacios que pusiste sí cumplían la primera condición de que cada vector en V lo podías expresar como una suma de las normales. ¿Cómo O de las sea, sí, o sea, de que cada vector lo podías expresar como un vector en W sub 1 más un vector en W sub 2 más un vector en W sub 3. Sí. O sea, si tú tienes el vector x, y, es x veces 1,0 más y veces 0,1 más 0 veces el 1,0, 1,1, perdón. A ver si es esto a lo que te refieres. O sea, que yo pueda expresar cualquier vector en R2 en este caso, como una combinación de vectores en W1, W2 y W3. Sí, creo que eso estaba preguntando. Sí. Sí, ¿no? Es Ok. justo esta es la forma en la que lo escribimos así, ¿no? O sea, este vector es un múltiplo del 1, 0, que está en el generado, que va a ser W1. Este está en el generado del 0, 1, que va a ser W2. Y pues este en realidad va a ser el vector 0, ¿no? Pero el vector 0 pues, también va a estar aquí porque es 0 por el 1, 1. Ok, sí. Es que Entonces, ayer cuando lo explicó el profe mencionó que siempre se pedía como la condición más débil y por eso es que Gregorio decía que la intersección 2 a 2 implicaba la intersección de la suma, porque justo así lo mencionó el profesor. lo que pasa es que él tiene razón en eso. O sea, siempre se piden las condiciones más débiles posibles. Y tal vez por eso haya sido la confusión. O sea, igual él se confundió con eso, porque sí, siempre pedimos las condiciones más débiles para las definiciones, pero en este caso, a pesar de que la condición de la suma es más fuerte, es la condición más débil que podemos pedir para que tenga sentido muchos resultados que queremos con la suma directa. Como les decía, por ejemplo, este resultado de la dimensión. O sea, aquí las dimensiones de cada uno de estos bichos es 1. Entonces, la dimensión
de R2, que es 2, es diferente de la suma de las dimensiones de los WIs. ¿Sí? Entonces, si nosotros pidiéramos la condición más débil, o sea, si pidiéramos la condición de las intersecciones individuales, digamos, sí es una condición más débil, pero no es suficiente para que funcionen bien las cosas con los resultados que queremos respecto a dimensión. En cambio, si pedimos la condición que es un poquito más fuerte, que es la condición respecto a lo de la suma, bueno, eso de qué tan poquito más fuerte es debatible, pero la condición que es un poco más fuerte de la suma, perdón, los rechinidos, no sé qué están moviendo por ahí, pero esa condición nos resuelve todos estos problemas. O sea, porque ahí, o sea, al resultado que quiero llegar es a este. A ver si lo recuerdan de álgebra lineal 1. Teníamos que, si B es igual a la suma directa de WIs, entonces la dimensión de B es igual a la suma Ok, creo que ya te entendí, Rodrigo. O sea, pedimos eso para que sea como consistente con lo que ya habíamos desarrollado en lineal 1. Sí, o sea, como para que tengamos todos esos resultados bonitos. O sea, hay muchas implicaciones que se derivan de que un espacio lo podamos descomponer como una suma directa. O sea, si tú un espacio lo puedes descomponer como suma directa de otros bichos, eso te da mucha información del espacio si conoces a cada uno de estos cuates, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, si conoces la dimensión de cada uno de los subespacios, podrías decir cuál es la dimensión del espacio, ¿no? Porque aquí sí tenemos esta igualdad. Esta igualdad es una de las cosas que se pierden si nosotros cambiáramos esto en la definición. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que serían, que podríamos hacer con una definición más débil de suma directa, es que así como este cuate lo podríamos incluir dentro de la suma para R, pues podríamos incluir cualquier otra recta que pase por el 0, ¿no? O sea, si tú tomas dos rectas diferentes que pasen por el 0, la intersección de dos rectas cualesquiera ahí, pues va a ser nada más el vector 0, ¿no? Entonces podríamos expresar, digamos, a R4 en esos términos como una suma directa de una cantidad infinita de subespacios. Entonces, o sea, para eso ya tenemos la suma normal. O sea, yo simplemente puedo expresar, o sea, yo puedo decir que R2, bueno, a ver, voy a poner eso nada más para el screenshot. Voy a borrar otra vez lo de abajito. Si yo para... O sea, R2, yo lo puedo seguir viendo como la suma de estos tres bichos, ¿no? La suma normal. O sea, yo lo puedo seguir viendo como la suma normal de esos tres bichos. Y pues, si yo necesito trabajar para algo con esto, pues no tengo ningún problema. Pero si quiero como una suma que me dé más información, entonces es más conveniente tomar la condición fuerte sobre las sumas para que la suma directa me quede con lo que ya teníamos y en ese contexto, pues R2 no es la suma directa de estos bichos, ¿no? O sea, no es suma directa de estos bichos porque pues, hacen cosas raras con las intersecciones. Rodrigo, pero entonces ya no me dijiste nada de mi duda, empezaste a resolver lo del otro compañero, pero a mí me dejaste así como... ¿Perdón?
ya no me dijiste nada de mi duda. O sea, ya solucionaste la del otro compañero, pero yo sigo sin entender bien lo de, precisamente lo de la suma directa. Que no sea que no esté contenido en la suma de los otros. Ya me quedó claro que es más fuerte lo que le estamos pidiendo, pero hay algo como que no me termina. Como yo siempre había visto esa definición de intersección 2 a 2, nada más el 0, y no había visto eso que nos estás diciendo ahorita. O sea, no sé, como que siento que... ¿Te suena raro? Ajá, mucho, no me siento... Hay otras instancias o sea, de las matemáticas, pero casi totalmente limitado a álgebra, donde se ven cosas de ese estilo, ¿no? O sea, bueno, álgebra y sus derivados. Donde para estructuras definimos las cosas como o sea, pidiendo respecto a, no respecto a solo una cosa, sino respecto a todas las demás. Tal vez el contexto más general en el que se me ocurre que eso llega a pasar es un poco como lo que ocurre con la inducción. No sé si sepan ustedes que hay dos tipos de inducción que se usan. Justo a una se le llama inducción fuerte y a la otra se le llama inducción débil. Y las condiciones son sutilmente diferentes. En la inducción débil, tú tienes que, o sea, la base de inducción es la misma para ambos casos, pero lo que cambia es la hipótesis de inducción. Inducción débil. Vamos a empezar. Entonces, cuando nosotros vemos una hipótesis de inducción débil es porque la suposición es la siguiente. Es el enunciado es válido para n. Ajá. Y de ahí se procede y se demuestra para n más 1, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos inducción débil, lo que hacemos es que suponemos que es cierto para un valor n y lo demostramos para el valor n más 1. ¿Sí? Ahora, para inducción fuerte, es el enunciado es válido para k con k menor o igual a n y se demuestra para n más 1. Entonces, la débil dice, supone nada más que es cierto para n y se demuestra para n más 1. La fuerte pide una condición más fuerte. Pide que sea cierto para toda k con k menor o igual a n. Entonces, ¿notan esta pequeña diferencia aquí? O sea, son dos hipótesis diferentes. Esta de acá es más fuerte porque implica la anterior, ¿no? O sea, si se cumple que es cierto para k con k menor o igual a n, pues en particular se cumple para k igual a n, que es lo que nos dice la de arriba. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo en el que ocurren ese tipo de cositas porque, aunque no lo crean, todo esto de la inducción fuerte deriva a que, o sea, bueno, según me parece históricamente, la primera inducción que se usó fue la inducción débil, pero luego se dieron cuenta que había algunos resultados para los que era necesario pedir algo más, o sea, donde no solo querías que fuera cierto para el inmediato anterior, sino para todos los anteriores. Y además son equivalentes, ¿eh? Eso es una cosa muy interesante. En este caso, ambas condiciones terminan demostrando lo mismo para el mismo conjunto de números.
Sin embargo, hay casos en los que la de arriba no es suficiente y necesitamos apelar a la de abajo. Entonces, nada más por un poquito de contexto en el asunto. Sí, ¿Se entiende esa? pero entonces, si son equivalentes, ¿por qué no son igual de buenas para probar las cosas con un conjunto, como lo acabas de decir? O sea, ¿qué podría ser una que no podría ser la otra? Ya sé que esto no es de álgebra lineal, perdón a mis compañeros si ya quieren avanzar en lo otro, pero son cosas que, pues, no sé, me dan curiosidad. Pues es que te da más información, ¿no? Justo el análogo que estamos viendo ahorita en lineal también te da más información, ¿no? Exactamente. O sea, aquí te permite trabajar con más herramienta que te permite el primero. O sea, el primero, por ejemplo, o sea, te limita nada más a trabajar con el inmediato anterior. Y hay algunos casos donde las cosas se definen por recurrencia que implican no solo el anterior, sino los dos anteriores. Por ejemplo, la secuencia Fibonacci, ¿no? O sea, en la secuencia Fibonacci, tú cada nuevo término no lo defines solo en función del último, sino de los dos últimos. ¿Sí? Entonces, cuando tienes recurrencias de ese estilo en donde estás definiendo las cosas posteriores en términos no solo de uno, sino a veces de más elementos previos, esta de acá arriba como que no alcanza porque solo te da chance de suponerlo para uno de los previos y tú quieres ocupar más, ¿no? Y son equivalentes porque en realidad, pues si lo vas demostrando con tu base pertinente y partes desde el principio, pues se va haciendo cierto no solo para el último, o sea, no, sino para todos los anteriores, ¿no? O sea, ambas terminan demostrando que es cierto para el conjunto de naturales que estás involucrando, ¿no? Ok, sí. Pero es cierto que esta de acá nos da mucha más información con la que poder trabajar. Y es un poquito como lo que sucede con nuestra definición de suma directa. Definiendo la suma directa de esa manera, esa definición nos permite trabajar muchas más cosas y nos da mucha más información y es de alguna forma más consistente, sí, con la teoría, ¿no? Y pues es por eso que es la forma en la que lo definimos y es la forma en la que preferimos trabajarlo. O sea, podríamos definir una suma directa alternativa que tomara la otra condición, pero hay que tener en cuenta que en matemáticas cuando definimos cosas no las definimos nada más porque, pues se me ocurre poder definir algo de esta manera. Pues tú puedes definir lo que tú quieras, pero ¿para qué lo estás definiendo? ¿Cuál es el sentido de definir las cosas? O sea, las cosas las definimos como las definimos regularmente porque tienen una utilidad a según las estamos definiendo. O sea, que definamos, por ejemplo, los espacios lambda acá de esa manera, es porque cuando los definimos así, nos da mucha información trabajar con ellos. ¿Sí? Un poquito así como de filosofía de las matemáticas y cositas. Sí, La filosofía no es tan profundo, pero sí estas cositas nos ayudan a tener ciertas intuiciones, ¿no? O sea, también nos ayudan o sea, como a relacionar las ideas y poder como tener una mayor, pues sí, intuición sobre estos asuntos. Sí, a la hora que defines cosas, ves la sutileza en cómo las definiste y qué tanto puedes abarcar. Gracias. Muy bien. Sí, y a veces en esto de las matemáticas, las sutilezas, por muy pequeñas que parezcan, son muy importantes. Por ahí dice en el chat, para probar alguna de las dos implicaciones de inducción se usa el orden total de los naturales. Sí, o sea, bueno, ambas cosas dependen fuertemente del orden de los naturales. O sea, aquí no se ve tan claro, pero, o sea, sí hay como un punto importante en que n más 1 sea mayor a n. O sea, ahí está un poco más escondido, pero también está esa implicación, ¿no? De que de alguna forma también nos estamos valiendo del orden que tienen los naturales para estas cosas de inducción. Por ahí dice, en buen orden implica conjunto con inducción fuerte. Pues debería implicarla también con inducción débil, porque te digo, ambas inducciones me parece que son equivalentes. O sea, como lógicamente equivalentes, pues. Y bueno, estoy viendo ya la hora también. Ya nos quedan 10 minutos. Entonces, en estos 10 minutos, no sé si hay alguna otra duda de cosas que hayan visto con Cruz o alguna duda que haya surgido con esto. O sea, ¿hay algún tema que quieran discutir? Yo estoy buscando justamente
perdón que reincida en la duda con lo del Friedberg, pero creo que me saca mucho de onda porque lo que habías mencionado ahorita del 1,0, del 0,1 y del 1,1, la dimensión de cada uno es 1, las sumas son 3 y claramente R2 es de dimensión 2. Y me parece que yo había visto una definición con lo de ajenos 2 a 2, pero que la suma de las dimensiones de los subespacios que estamos proponiendo es igual a la dimensión del espacio del que estamos hablando. O algo así, para que no pasaran las cosas como lo dijiste ahorita de 1,0, 0,1 y 1,1. Ah, bueno, lo que pasa es que si te quieres ir como de regreso, o sea, por ejemplo, si tú tienes que tu espacio es la suma, o sea, es más, déjame escribirlo rápidamente, porque creo que esa implicación debe de ser cierta, entonces es probable que venga algo así en el Friedberg. O sea, si tú tienes que B es la suma, desde aquí es igual a 1 hasta n de Ws, y además sabes tú que la dimensión de B es igual a la suma de las dimensiones, ajá. O sea que si tú tienes esta suma y sabes que la dimensión de B es igual a estas dimensiones, entonces B es suma directa. ¿Algo de ese estilo, decías? Sí, creo que sí, más o menos. O sea, y justamente cuando tú quieres, o sea, si quieres demostrar esta implicación y quieres demostrar que esto es suma directa, pues una de las cosas que tienes que hacer es ver que efectivamente estas intersecciones te van a dar 0. Y muchas veces en estos casos se procede por inducción y empiezas viéndolo con la intersección de 2 a 2. Sí, exacto, creo que sí. Entonces, tal vez eso haya ocurrido en la explicación del Friedberg. Sí, sí, creo que sí, Rodrigo. Discúlpame, me sacó No, mucho de onda lo de la suma. Pero sí, muchas gracias. por favor, nunca se disculpen por preguntar cosas. Al contrario, así a mí me gusta que pregunten cualquier duda. Yo estoy más que alegre de responderla que pueda, y si no, pues haré mi mejor intento, y si no, les diré, bueno, no los quiero confundir más, lo voy a checar y luego les digo. Gracias. Pero sí, todas las dudas son bienvenidas. Sí, sí. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, sugerencia, comentario. Bueno. Había otro asunto por ahí que era lo de la tarea. Tengo por ahí un archivo, entonces se lo voy a mandar a Cruz para ver si ya lo subimos hoy. Y que tengan como algunos ejercicios para trabajar ustedes y para pensarlos. Pues échenles un ojo, revísenlos, traten de resolverlo todo lo que puedan. Es tarea moral, o sea, esta no va a ser para que la escriban, pero pues sí para que ustedes mismos vean como de qué van los ejercicios y así. Y también de ahí mismo, si salen dudas o cualquier cosa que no les quede claro, pues lo revisamos acá con muchísimo gusto. ¿Órale? Bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Bueno, Rodrigo. pásenla bonito. Nos estamos viendo el jueves. Ya les preparé el video de la clase y las capturas que les debo. Y ya checamos. ¿Va? Gracias, bye. Sale, Bye. Rodrigo, gracias. Bye. Nos estamos viendo.